vamos a iniciar nuestra catequesis de este primer sábado de mes. Estamos en julio y como cada año tenemos en el mes de julio nuestra catequesis enfocada a reflexionar sobre nuestra Madre del Carmen. Pues he pensado que en este año, bueno, ya llevamos, gracias a Dios, un par de años reflexionando en este mes, sobre el aspecto de nuestra Madre del Carmen. Entonces he pensado en esta ocasión que podamos profundizar un poco más, acercarnos un poco más a lo que es la espiritualidad específicamente carmelita, ¿sí? Entonces, pues les invito para que este momentito que vamos a estar, esta hora, 10 minutos que vamos a estar, eh, pues le pidamos al Espíritu del Señor, el esposo de nuestra Madre, que nos habite el interior, que nos abra el entendimiento, que nos disponga la voluntad, todo nuestro ser para que pues encontremos algunos elementos que vengan a enriquecer, a dinamizar, a remover aspectos por allí que se necesita que sean removidos para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual. Entonces les invito a que en un momento de silencio, de manera personal, nos dispongamos e invoquemos al Espíritu del Señor. Y ahora digamos juntos esta oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. También nos consagramos a nuestra Madre del Carmen desde ya, diciendo juntos: Oh María, Reina Inmaculada del Carmen, Madre de Dios y Madre mía. Usar tu santo escapulario significa que soy enteramente tuyo. Asísteme este día y obténme la gracia de vivir fielmente mi consagración del escapulario, por medio de la cual mi corazón, mi mente, mi cuerpo, todo mi ser sea tuyo, sin reserva, para siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, con el principio, ahora y siempre, por los siglos, siglos. Amén. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Bien, pues vamos comenzando esta reflexión, esta catequesis sobre clarificando para todos qué entendemos por espiritualidad o qué es importante que entendamos por espiritualidad, qué aspectos cuidar cuando hablamos, qué aspectos estamos diciendo que son importantes cuando hablamos de nuestra espiritualidad o de una espiritualidad específica. Primero, es un estilo o forma de vivir la vida cristiana, ¿sí? Es un estilo o forma de vivir la vida cristiana. Esta vida, por ejemplo, es una vida en Cristo, es una vida según el Espíritu Santo, ¿sí? Que se acoge por la fe, se expresa en el amor y se vive en la esperanza. Es un estilo o forma de vivir la vida cristiana que es según el Espíritu, que lo vamos a acoger por la fe, lo vamos a expresar en el amor y lo vamos a vivir en la esperanza. ¿De acuerdo? Ese es lo primero que debemos de entender por espiritualidad. Lo segundo, sí, es una consecuencia. Hablar de espiritualidad entonces no es hablar de momentos del día, momentos de mi día o de un aspecto o una parte de mi vida, sino que es hablar de toda la vida, ¿sí? De toda la vida según un espíritu. Yo todo el día soy una persona espiritual, ¿sí? Solo que si le doy mucha apertura al espíritu malo, voy a ser una persona con espíritu malo, una persona espiritual, pero dañina,
porque el espíritu malo inspira el daño. O voy a ser una persona espiritual, pues con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y eso significa que voy a estar movida por un Espíritu Santo, por lo tanto mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, pues van a ser de una persona espiritual. Por tanto, no es una parte de mi vida, no es una parte de mi día, sino que es mi vida según un espíritu. Eso es. Tercero, tercero, la referencia primordial de la espiritualidad cristiana es la persona de Jesús. Eso significa nuestra conversión a Él y nuestro seguimiento a Él. Cuando hablamos que somos personas que tenemos espiritualidad, hablamos de que estamos trabajando por tener el Espíritu Santo, que es el Espíritu del resucitado, que es el Espíritu de Jesús, y me mueve a conversión y me mueve a seguimiento de Jesús, a conversión de donde estoy y seguimiento de la persona de Jesús. Tercer aspecto, entonces, es la referencia directa cuando hablo de espiritualidad, es la persona de Jesús. Atención, porque estoy hablando de la espiritualidad cristiana, ¿sí? Y por tanto, no se trata de cualquier espiritualidad, ¿verdad? No soy una persona espiritual en el sentido de que yo reconozco que Dios es Dios, o vamos, en el sentido religioso, universal, general, sino muy concreto, porque estoy hablando de una espiritualidad que me ayuda a poseer el Espíritu de Jesucristo, el Señor. En ese sentido somos católicos, cristianos católicos. Esa es la espiritualidad. Y número cuatro, se trata de una vida cristiana, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de la espiritualidad cristiana, hablamos de una sola vida cristiana, pero que hay diferentes espiritualidades, ¿de acuerdo? Entonces, son diferentes espiritualidades porque, digámoslo así, hay como acentos. Si quieren un poco que hablemos de colores, digamos, pues hay así como que ciertos tonos de color, ¿verdad? En nuestra espiritualidad. Pero estamos hablando de los grandes maestros de espiritualidad y que han abierto caminos, han trazado caminos y que muchas personas los están recorriendo y por tanto son de esa espiritualidad. Ahora sí podemos decir que hay una espiritualidad carmelita, hay una espiritualidad monfortiana, hay una espiritualidad jesuita, una espiritualidad franciscana, una espiritualidad dominica, etcétera. Son muchas espiritualidades, pero todas convergen en la vida, en una sola vida cristiana. Hasta aquí, hasta aquí, un primer aspecto. ¿Estamos? Primero, ah, vamos delimitando lo que estamos entendiendo por espiritualidad. Y ahora sí, si hay varias espiritualidades, entonces vamos ahorita en concreto hablando de una en concreto, que es la espiritualidad carmelita, ¿sí? Es la espiritualidad carmelita. Entonces, eh, vamos adelante. Digamos que hablemos un poquito ahora sobre la espiritualidad carmelitano-teresiana. Bueno, ahorita les voy a decir por qué utilizamos ese término, ¿verdad? Espiritualidad carmelita o carmelitano, es teresiana. Se trata de una espiritualidad que hunde sus raíces en la experiencia de los primeros ermitaños que habitaron en el Monte Carmelo, ¿sí? Y de estos primeros ermitaños que habitaron el Monte Carmelo, esta experiencia más adelante se va a mostrar, se va a recoger en los escritos de la tradición de la orden carmelita. Por ejemplo, se recoge en las reglas de San Alberto de Jerusalén. Él es el que elaboró la regla de los carmelitas, San Alberto de Jerusalén. Entonces, esa experiencia de los ermitaños, de los primeros ermitaños que habitaron el Monte Carmelo, es recogida, por ejemplo, en la regla de los carmelitas, la que elaboró San Alberto. Y esos elementos también fueron después retomados por Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y como ellos le hicieron como ciertos matices o aportes, enriquecieron, digamos,
esa espiritualidad. Por eso es que hablamos de espiritualidad carmelitano-teresiana, en ese sentido. En la vivencia y reflexión post-conciliar, bueno, digamos que esta espiritualidad carmelita con matiz teresiano, ahora con el Vaticano II, en 1962-1965, después de esa reflexión del Concilio Vaticano II, el Carmelo, los carmelitas, destacaron especialmente cuatro elementos de su espiritualidad. Número uno, la experiencia del Dios vivo y el seguimiento de Jesús. Dos, la escucha orante de la palabra de Dios. Número tres, el empeño profético. Y número cuatro, la devoción a María, vista como madre, hermana y modelo. Actualmente podemos hablar de la espiritualidad carmelitano-teresiana, después del Vaticano II, que subraya estos cuatro aspectos: la experiencia del Dios vivo y seguimiento de Jesús, la escucha orante de la palabra de Dios, el empeño profético y la devoción a María vista como madre, como hermana y como modelo. Bien, estamos hablando de la espiritualidad carmelita, ¿verdad? La espiritualidad carmelito-teresiana. Eh, Vamos a decir una palabra más desde la regla, desde la regla. Como ven, bueno, permítame hacer un brevísimo paréntesis. Como ven, en otras catequesis hemos abordado el punto del significado del escapulario, pues un poquito el aspecto histórico de que, bueno, en el Monte Carmelo habitaron algunos ermitaños, el monte allí fue habitado primero por el profeta Elías luego ermitaños, luego algunos cristianos. Por ahí les mandé un video hace unos días en los chats marianos, precisamente para que estos datos, yo espero que muchos de ustedes hayan visto ese video, porque allí trae como datos, me parecen bastante interesantes. Menciono un elemento nada más. Por ejemplo, dice que no se puede afirmar, ¿verdad? No existen datos para afirmar que desde los tiempos de Elías, ¿sí? Haya habido ermitaños de manera continua allá en el Monte Carmelo. Eso no se puede afirmar. Pero lo que sí se puede afirmar es de que todos los que han habitado el Monte Carmelo, ya sea en los primeros siglos, ya sea en el siglo XIII, ¿sí? Siglo XII, siglo XIII, y bueno, recientemente también, lo que sí se puede afirmar es de que se han inspirado siempre en el profeta Elías, se han inspirado siempre en el profeta Elías. Y esos elementos me parecen más, digamos, como que más pulidos, son comentarios como más precisos, que si decimos que en el 1200 algunos cruzados habitaron el Monte Carmelo y que de allí los sarracenos pues los expulsaron, se vinieron a Europa y fundaron un monasterio acá en York, ¿verdad? Acá en Inglaterra, y que eligieron superior a Simón Stock en el 1246, y que en el 1251 pues se le apareció la Virgen y le entregó etcétera. Todos esos datos también vienen allí, ¿verdad? Pero más que hablar así como con esos datos históricos, ahora yo quiero que nos ahorremos ese tiempo, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, y que nos penetremos un poquito más la espiritualidad teresiana, perdón, carmelitana, carmelitano-teresiana, ¿no? O sea, la espiritualidad carmelita. Entonces vamos adelante un poquito más con un poquito como estos contenidos desde la regla de los carmelitas, ¿sí? Desde la regla de los carmelitas. Entonces, la regla, por ejemplo, está esta regla de los carmelitas fue aprobada en el siglo XIII, ciertamente, pero esta regla tiene muchos textos bíblicos, muchos textos bíblicos, porque los ermitaños y los carmelitas que habitaban allí en las cuevas del Monte Carmelo estaban muy empapados del texto bíblico.
y resaltando dos figuras principales, la figura del profeta Elías y la figura de la Virgen María. Son como esos dos personajes bíblicos, pero tienen muchos otros pasajes. Pero además de la parte bíblica, también la regla carmelita subraya valores fundamentales de la vida cristiana. Entre ellos sobresalen el seguimiento de Cristo, la escucha orante de la palabra, la Eucaristía y la oración litúrgica, el amor que conduce a la fraternidad, el trabajo, la abnegación evangélica, el silencio como medio de encuentro con Dios y con los demás. Y yo quiero que acentuemos aquí esta parte, sí, que la tomemos en cuenta esta parte, porque cuando nosotros hablamos acerca de qué elementos constituyen nuestra espiritualidad, entonces tenemos que saber como qué elementos incluir. O cuando decimos nosotros, por ejemplo, cuáles recursos espirituales estamos usando para crecer como cristianos, ¿sí? ¿Cuáles recursos? Bueno, pues si estamos teniendo como recurso la lectura bíblica, por ejemplo, miren que en la espiritualidad carmelita, la escucha orante de la palabra de Dios es un elemento muy importante. Entonces, nosotros de alguna manera, estamos inspirados en la espiritualidad carmelita. Bueno, sí, inspirados, porque ellos también subrayan la escucha orante de la palabra. Cuando nuestra diócesis opta en su segundo plan diocesano de pastoral, opta porque se promueva en todas las parroquias la Lectio Divina, qué maravilla, porque Conservatio Mundi, esta asociación católica a la que nosotros estamos asociados, pues qué mejor que participe en la Lectio Divina que se promueve en las parroquias, puesto que está en total sintonía con la escucha orante de la palabra de Dios que tienen los carmelitas. Aunque nosotros no somos, ahorita lo vamos a ver, propiamente la espiritualidad carmelita, pero nos inspiramos también de allí. O por ejemplo la Eucaristía. Cuando ustedes empiezan a ir a la Eucaristía más veces de lo que ordinariamente se va, un católico común que va los domingos o que está medio estableciendo su espiritualidad, tratando de cumplir con el mandamiento del precepto dominical, pues ustedes siguen evolucionando y van pues a misa el sábado o van a misa el jueves, etcétera, o van a la adoración a la hora santa el jueves o van a una hora de adoración a la capilla del Santísimo. Y eso significa que también están inspirados en el valor de la Eucaristía, están edificándose sobre la Eucaristía. Y los carmelitas también, la oración litúrgica, ¿verdad? Para quienes de ustedes, porque obviamente que aquí hay de diferentes parroquias, estamos en la asociación Consagración Mundi, pero somos de varias parroquias y algunos de ustedes tienen en grande estima ya lo que es la oración litúrgica, como es laudes o vísperas o completas. Y eso está muy bien, ¿verdad? Esta oración litúrgica o, por ejemplo, el amor que conduce a la fraternidad, el trabajo, abnegación evangélica, etcétera, el silencio, bueno, nos inspiramos también allí. Eso es muy fuerte, estos valores son fundamentales para los carmelitas. Y si nosotros nos inspiramos en ellos, se desarrolla un poco más nuestra espiritualidad. Digamos, tiene un toque un poco café en nuestra espiritualidad. Bueno, tiene un toquecito, ¿verdad? Pero sabemos porque convergemos en esos mismos elementos que desarrollan vida cristiana. Eh, Como carmelitas, ¿verdad? Esto quiero que lo tomen un poquito más bien como viendo, viendo hacia la orden de los carmelitas, no ustedes como carmelitas, ¿de acuerdo? A ver si me doy a entender. El asunto es que cuando decimos como carmelitas estamos llamados, no estoy hablando de nosotros, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la orden carmelita, ¿de acuerdo? Entonces, como carmelitas, dice, porque este es un texto de un carmelita, obviamente, del padre Carlos Maxice, como carmelitas dice, estamos llamados en fidelidad al espíritu de la regla a servir a nuestros hermanos.
al mismo tiempo a transmitirles tanto la riqueza experiencial como doctrinal de la misma. Para hacer eso necesitamos ofrecer el testimonio de personas que viven esos valores, encarnándolos en nuestra realidad. Está hablando de esas exigencias, o vamos, de ese aporte de la regla carmelita para los que son consagrados carmelitas, para los que son de la orden carmelita. ¿Sí? Ellos, como están llamados a transmitir esa experiencia, esa riqueza experiencial y doctrinal, pues dicen, necesitamos nosotros pues vivir en nosotros esos valores, es lo que está diciendo este padre, ¿no? Bueno, en la regla de los carmelitas, estos dos puntitos que vimos, este y este, ¿sí? Eh, sigue reflexionando este padre carmelita que mm, estas figuras de Elías y la Virgen María, la Virgen del Monte Carmelo, no están como tal así en la regla, pero sin embargo están en toda la espiritualidad del Carmelo, ¿sí? Estos rasgos del profeta Elías, por ejemplo, era un hombre de Dios, era cercano al pueblo y era un hombre de oración. Esos tres rasgos de la personalidad de Elías influyeron decisivamente en la espiritualidad carmelitana, ¿sí? Que se orientó a la búsqueda de Dios en la sencillez de vida y en la escucha orante de la palabra de Dios. Y yo quisiera que tratemos de, tratemos de tomar nota de esto. Tomen nota de esto, por favor. Tres rasgos de la personalidad de Elías. Tres rasgos de la personalidad de Elías, del profeta Elías. Número uno, un hombre de Dios. Número dos, un hombre cercano al pueblo. Y número tres, un hombre de oración. ¿Sí? Esto, obviamente, que ha llevado a que los carmelitas se caractericen por ser hombres que buscan a Dios, que viven la sencillez de la vida y que hacen lectura orante de la palabra de Dios. ¿Perdón? Ok, esos elementos son importantes. Luego, la otra figura bíblica muy fuerte para los carmelitas es la Virgen María. Y del Evangelio la han tomado ella, decíamos, como madre, como hermana y como modelo. Como madre, como hermana y como modelo. ¿Sí? Esta figura inspiró mucho a los carmelitas desde el principio. ¿Sí? Los ermitaños del Monte Carmelo supieron contemplar en la Virgen María a la madre y la hermana cuya vida era el modelo de su existencia consagrada. Eh, ¿Qué descubrieron en la Virgen María los carmelitas, los ermitaños del Monte Carmelo? Descubrieron que fue una virgen sencilla de Nazaret que estuvo siempre abierta a Dios y cercana al pueblo. Atención con los rasgos, atención con los rasgos. Una vida sencilla, siempre abierta a Dios y cercana al pueblo. ¿De acuerdo? Ahora, alguien dígame esos tres rasgos de la Virgen María. Uno, alguien abra micrófono, alguien puede abrir micrófono y nos los comparte. Tres rasgos de la Virgen María que descubrieron, bueno, que tratan de impregnarse los carmelitas. Uno, Vida sencilla, vida mm, sencilla, abierta a Dios abierta a y, Dios, y cercana al pueblo. cercana al pueblo. Y los tres rasgos de Elías, del profeta Elías. Son Un igual. hombre de Dios, Hombre de Hombre de Dios, Dios, hombre de cercano al oración, pueblo y cercano al hombre de pueblo oración. Hombre de un oración. hombre de oración. y un hombre de oración. ¿De acuerdo? Entonces, esos elementos son los que inspiran a cada carmelita. Estamos hablando, vuelvo a insistir, a los religiosos, a los religiosos, a las religiosas carmelitas, a los religiosos carmelitas. Eso es lo que los inspira. Esos tres rasgos de Elías, esos tres rasgos de la Virgen María. ¿De acuerdo? Vamos ahí, vamos ahí. Eh, quiero compartirles, eh, quiero compartirles ahora siempre sobre estos tres elementos. Bueno, un detalle más sobre Santa Teresa de Ávila, porque dijimos que, a ver, vamos a enlazar.
Dijimos que el profeta Elías vivió en el Monte Carmelo, ¿sí? Allá en una cueva. Allá es donde buscó a Dios y le pidió también verlo allí. Eh, bueno, los carmelitas siempre vieron en el Monte Carmelo la referencia al grande profeta Elías. Y la Virgen María, desde los primeros cristianos que se fueron a buscar esas cuevas allá en el Monte Carmelo, siempre buscaron que María fuera su inspiración, ya dijimos. Ahora, eso a la hora que San Alberto de Jerusalén escribió la regla en el siglo XIII, eh, prácticamente en la regla recoge esa espiritualidad, aunque no pone ahí en la regla las figuras de Elías y de la Virgen, pero la regla como tal está impregnada de esas dos figuras bíblicas. Ahora, cuando Teresa de Ávila hace la reforma carmelita en el siglo XVI, bueno, los carmelitas florecieron en Europa, mm, tuvieron un periodo de mucho auge a finales del siglo XV, ¿sí? A finales del siglo XV, pues ya casi por terminarse el siglo, los primeros monasterios que empezaron a desarrollarse más fueron a finales del 1400. Por tanto, Santa Teresa vivió en la primera mitad del 1500, ¿verdad? Y por tanto, allí en España, pues ella hizo la reforma de los carmelitas descalzos. Y ella descubrió, bueno, Teresa, reflexionando en la Sagrada Escritura y en esa regla carmelita, para ella el lugar central del proyecto del Padre lo ocupa Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que fue el que asumió esta verdad, que asumió la aventura humana, que se hizo hombre, pues. Y a través de la lectura y la meditación del Evangelio, Teresa de Ávila descubre la humanidad de Cristo y el papel central que tiene en la historia de la salvación. Y bueno, leyendo sus obras, por ejemplo, el libro de la vida o Las Moradas, ¿verdad? Bueno, el Castillo Interior de Santa Teresa, pues van a descubrir cómo resalta y cómo recomienda que la meditación la hagamos sobre la humanidad de Jesucristo. Ahorita voy a decir otro elemento más al respecto. Pero veamos que también San Juan de la Cruz va a resaltar esta parte de la centralidad de Jesucristo. Voy a compartirles otro documento que tengo por aquí, donde eh, podamos ver esto que estamos diciendo de estas de estos dos personajes, ¿no? ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? Sí, padre. Bueno, Sí, yo espero que sí. sí se ve. Entonces, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Para Santa Teresa, el lugar central entonces del proyecto del Padre lo ocupa Jesús de Nazaret, ¿sí? Dijimos que ella descubre la humanidad de Cristo y su papel central en la historia de la salvación. Y ella va a combatir inclusive algunos personajes del siglo XVI que, que van a decir que la humanidad de Cristo, que la humanidad de Cristo era un obstáculo para poder llegar a los grados superiores de la contemplación, ¿sí? Lo dice en el libro de la vida, capítulo 22. Eh, Pareciera ser que algunos padres espirituales del siglo XVI decían que si uno quiere llegar a los altos niveles de la contemplación, pues entonces no puede contemplar la humanidad de Cristo. Sin embargo, ella va a decir que Cristo, ¿verdad? Cristo precisamente en la historia y en la oración, es muy importante su vida terrena y se constituye como maestro y modelo. Decía ella, Jesucristo, la humanidad de Jesucristo es un libro vivo, ¿sí? Jesús de Nazaret, en su parte humana, ¿no? Y de allí la importancia de seguir a Jesús y compartir el destino de Jesús. Nos enseña que cuando se vive en Cristo, se tiene la fortaleza para servirle a los hermanos, aceptando los trabajos y fatigas que conlleva todo esto. San Juan de la Cruz, que ya sabemos que colaboró muy de cerca con ella, ¿verdad? También nos va a decir que Jesucristo es la revelación definitiva del Padre.
y que hay que mirar a Jesucristo en su vida terrena para tratar de actuar todas las cosas así como Él lo hizo. Eso lo va a decir ahí en su obra, Subida al Monte Carmelo. ¿Mm? Allí, de hecho, vamos a encontrar esta frase: todo nos habló junto y de una vez. En Cristo, Dios, todo nos habló junto y de una vez. Dice él, pareciera como que Dios se quedó mudo después de darnos a Jesucristo, porque Él es la palabra del Padre y con Él se terminó la revelación pública que conocemos, ¿no? No existe nada que añadir a la revelación, eso ya lo sabemos. Por eso es que hablamos de la revelación divina que termina con Jesucristo y el último testigo, ¿verdad? Es decir, el último de los apóstoles, cuando murió el último de los apóstoles, prácticamente se cierra la revelación pública, ya no hay nada que decir. Dice San Juan de la Cruz, pues Jesús se quedó, pero el Padre Dios, perdón, se quedó como mudo. Eh, entonces, en la humanidad de Jesús, dice San Juan de la Cruz, encontraremos más de lo que pensamos o imaginamos, ¿sí? Y es por eso que él invita mucho a que conozcamos a la persona de Jesús. Él precisamente va a lamentar que es muy poco conocido, Jesucristo es muy poco conocido por aquellos que se consideran sus amigos, ¿sí? Entonces, ese aspecto también es importante a tomarlo en cuenta hablando acerca de la espiritualidad. Entonces, dijimos que cuando hablamos acerca de la espiritualidad cristiana, hay que referirla directamente a la persona de Jesucristo. ¿Y por qué es importante subrayar esto? Pues porque vivimos en unos tiempos en que se han roto los vínculos y se quiere reconocer una persona como religiosa creyendo en Dios, ¿sí? Creyendo en Dios, pero no en Jesucristo. Creyendo en Jesucristo, pero no creyendo en la iglesia, ¿sí? Creyendo. Entonces, de esta manera, pues se rompen los vínculos, porque si nosotros no reconocemos esa unidad entre, bueno, una espiritualidad que tenga a Cristo como centro, pues no nos podríamos llamar cristianos, ¿no? Todas las propuestas ahorita de los sincretismos religiosos, todas las propuestas de sincretismo religioso, es decir, tomar como de aquí y de allá lo bueno que tienen un tipo de eclecticismo religioso, es como tomar lo bueno de cada religión y de esa manera pues yo estoy bien, ¿no? Porque yo no niego a los demás, pero lo mío no tiene identidad propia, sino que es un mix, ¿no? Y nosotros no, nosotros tenemos que cuidar mucho que sea una espiritualidad en donde el centro, la referencia central sea la persona de Jesucristo, incluye el elemento de nuestra conversión, es decir, la distancia que existe desde donde estamos hasta la unión con Jesucristo, y tercero, pues ese seguimiento de Jesucristo, ¿no? Y para eso nos ayuda mucho, pues, esta espiritualidad. Bien, hasta aquí me gustaría detenerme unos minutitos por si hubiera alguna pregunta o algo que quisieran que aclarara un poquito más, porque voy a pasar a dos detallitos más de nuestra catequesis. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que les llame la atención? ¿Sigo adelante o me regreso? Padre, anteriormente a esta charla, cuando escuchaba el término espiritualidad, era como dejarte guiar por el Espíritu Santo. Sabemos, bueno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una misma persona. Aquí estamos resaltando mucho la imagen de Cristo, es decir, tener este estilo de vida, el centro de este estilo de vida sea Jesucristo, ¿no? Pero sí, a lo mejor también esta parte de dejarnos conducir o ser dóciles a la acción del Espíritu, ¿no? Cierto, cierto. Sí, lo dijimos al inicio, lo que se entiende por espiritualidad es precisamente eso, ¿verdad? Llevar una vida en Cristo, guiados, ¿verdad? Dejándonos conducir, pues, por el Espíritu de Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo es el que nos va conduciendo, es el que nos va
santificando. Y bueno, si queremos enlazar un poco con San Luis María Griñó de Montfort, entonces tendremos que decir, ¿verdad? Lo que él nos garantiza, lo que él nos transmite, que conforme más abramos espacio en el interior a María, cuando el Espíritu Santo descubre que María está en un corazón, pues más rápido viene y lo habita y lo puede santificar, ¿no? En ese sentido, eh, bueno, pues también es importante que comprendamos que nuestra espiritualidad, bueno, yo hoy lo que quisiera decir con esto de la espiritualidad es de que, como ven, existen muchas espiritualidades, ¿no? Existen muchas espiritualidades. Y la que nosotros estamos siguiendo, así como que en línea más vertebral, ¿verdad? Es una espiritualidad monfortiana, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, tomamos elementos, pues obviamente que de las riquezas que existe en la iglesia. Nosotros vivimos, bueno, ustedes viven como laicos en comunidades parroquiales concretas. A propósito, ustedes, bueno, esta es la última parte que quiero tocar. Ahorita quisiera tocar un detallito antes todavía de la espiritualidad de la espiritualidad carmelita. Y luego señalar que, por ejemplo, pertenecer a una tercera orden, pues es como que, de alguna manera, como que definir bien una sola espiritualidad, ¿verdad? Pero cuando nosotros andamos, cuando nosotros vamos construyendo una vida cristiana desde una vida parroquial, pues entonces nos apoyamos en diferentes elementos que de alguna manera vemos que convergen en los puntos centrales, como es, por ejemplo, esa centralidad de Jesús, el dejarnos guiar por el Espíritu, por tanto, una espiritualidad trinitaria, ¿verdad? Como decía ahorita Patti, ¿verdad? Pues creemos en este Dios que es Padre y que es Hijo y que es Espíritu Santo y que tiene una relación muy estrecha con la Virgen María. Entonces, esos elementos, bueno, ahorita la presentación de esta espiritualidad carmelita también nos ayuda como a distinguir algunos elementos con la espiritualidad monfortiana, ¿verdad? Con la espiritualidad franciscana o con la espiritualidad ignaciana, ¿no? Como la espiritualidad dominica. Y claro que cualquiera de ustedes puede desarrollarse en la espiritualidad franciscana sin ningún problema. Pueden ser terciarios franciscanos sin problema, ¿verdad? Digo, es una espiritualidad, pero es una vida cristiana única. La vida cristiana es única. El centro es Jesucristo, ¿sí? O pueden ser, no sé, por eso decía como que nos matizamos, ¿no? Nos matizamos porque, bueno, quizá una persona, pues, le está conduciendo mejor, bueno, se está enriqueciendo más con la espiritualidad ignaciana y está súper bien, ¿verdad? Bueno, por allí, bueno, pero si ya va a ser un poco más conducida solo con rasgos ignacianos, pues entonces tendría que tener más vínculos con los jesuitas, ¿no? Más por ahí, pero en las parroquias, pues más bien vamos teniendo como ese sentido más eclesial de vinculación con la comunidad cristiana específica y enriquecida con esos elementos que estamos señalando. Bien, vamos a avanzar. Sí, bueno, aquí hay terciarios de diferentes órdenes, ¿eh? Ahorita voy a decir una palabra al respecto, pero permítanme compartirles un detallito más. Déjenme ver si tengo abierto ese documento. No, creo que no lo tengo abierto. Un segundito. Un segundito, vamos a ver aquí. Aquí. Bueno, siempre hablando acerca de esta espiritualidad carmelita, ¿verdad? Quisiera subrayar estos valores sobre los que se construye eh, la, la espiritualidad carmelita. Fíjense que en la espiritualidad carmelita la dimensión contemplativa, ¿sí? Ha sido en el curso de la historia de la orden
es la constante de la definición del carisma carmelita, sin que las sucesivas reformas hayan alterado esta concepción, sino más bien que hayan siempre tendido a la contemplación para lograr definirlo. Pero como resultado de la vuelta a las fuentes y a la puesta en día pedida por el Concilio Vaticano II, se llegó a condensar la formulación del carisma carmelita con la expresión fraternidad orante en medio del pueblo. Fíjense la formulación del carisma carmelita. Esto, si quieren anotarlo, también es interesante. Fraternidad orante en medio del pueblo. ¿De acuerdo? Miren, les presento este pequeño esquema, ¿sí? Así es de que si alguien se hace terciario o carmelita, pues entonces al centro la contemplación entendida como el itinerario que hay que llevar para transformarse, ¿sí? Para ser alter Christus, para ser transformado por el Espíritu Santo y pues hacerse otro Cristo, ¿no? Esa transformación del hombre viejo al hombre nuevo, pues digamos que el itinerario tiene que ser esa transformación desde la contemplación. Y desde allí es que se ordenan los otros tres grandes valores. Digo que el valor central es la contemplación para los carmelitas, y luego tienen la oración, el servicio y la fraternidad. Son los tres grandes valores, además de la contemplación, los tres grandes valores de los carmelitas. Por eso es que se llama, ¿verdad? Por eso es que le han definido, ¿verdad? Fraternidad orante en medio del pueblo. Alguien que me recuerde, de favor, alguien que me recuerde los tres valores de la Virgen María. Los tres rasgos que Vida anotamos ahorita. sencilla Es sencilla, abierta a Dios y y cercana al cercana al pueblo. ¿Sí? Entonces, una vida sencilla, ¿sí? modelo. Ujú. Una vida sencilla, Sencilla, abierta a Dios vida y sencilla de cercana al Nazaret, pueblo. Sí, ¿sí? Abierta a Dios y y cercana al cercana al pueblo. pueblo. Es Ujú. decir, eh, esa relación orante, ¿verdad? Esa fraternidad orante en medio del pueblo, ¿verdad? Son esos elementos que son recogidos aquí con los carmelitas, decíamos, teniendo al centro la contemplación, luego los valores del servicio, la fraternidad y la oración. Bueno, vamos a ver, en el caso de Elías, volvamos a Elías para ver estos tres valores, ¿sí? En Elías. El profeta Elías es el hombre de Dios, es el hombre del misterio, es el hombre que ha hablado cara a cara con Dios, es el profeta abierto a la voz de Dios. Dios domina toda su vida y la unifica totalmente, de manera que el profeta está con Dios cuando está sobre la montaña y le habla de tú a tú, ¿sí? Y también cuando está empeñado activamente en la política y en la cuestión social. Ese primer elemento es muy importante. La oración de Elías es una oración de estar con Dios y también de estar cercano al pueblo, ¿sí? Eh, Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, de los que persiguen su faz, ¿sí? Y de hecho su nombre como Elías significa el Señor es mi Dios, ¿sí? Anuncia como un grito su oración de súplica a Dios en el sacrificio del Monte Carmelo. Si recuerdan cuando reunió allá a los 450 sacerdotes de Baal, ¿verdad? Y él los reta a que ofrezcan un sacrificio a su Dios y si es el Dios de ellos, es el verdadero, pues consumirá la ofrenda. Y si no, pues él también prepara ese holocausto, ese altar para Yahvé. Y bueno, él también ora, ¿verdad? Los 450 sacerdotes de Baal no logran que su Dios le responda. Y en cambio, cuando él hace la oración, explica, respóndeme, respóndeme. Y bueno, baja el Señor y consume el holocausto. Entonces,
esa búsqueda de Dios que tiene Elías va a ser precisamente en el monte de la transfiguración, en donde él finalmente podrá estar junto a Jesús resucitado y contemplando ese cara a cara, ¿no? Porque al menos cuando vivió Elías, se le dijo, bueno, tienes que ponerte ahí en la roca porque no puedes ver mi rostro y seguir viviendo. En cambio, en la transfiguración, pues ya vemos que él realmente está con Jesús y lo está viendo, lo está contemplando. Entonces, primer rasgo importante en la espiritualidad carmelita, la oración, ¿sí? Elías como modelo de oración. Segundo rasgo, la fraternidad. Elías es figura inspiradora de fraternidad. Formaba parte de los momentos proféticos del Monte Carmelo. San Jerónimo, por ejemplo, hablaba acerca de los hijos de los profetas, que eran los monjes que vemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, Elías, nosotros generalmente lo vemos solo, ¿verdad? Lo imaginamos solo y a lo más con el discípulo Eliseo, pero realmente él pertenecía a un grupo de profetas, él tenía también, pertenecía a una comunidad, ¿verdad? Al menos así lo vio siempre la tradición carmelita, ¿sí? Él no estaba solitario, sino una comunidad creciente de discípulos. Y luego el tercer elemento es un profeta en medio del pueblo, un profeta en medio del pueblo. Es decir, para los carmelitas, Elías siempre fue un profeta que ciertamente estaba con Dios en el Horeb, pero luego fue enviado por Dios en medio de su pueblo. Y acá, pues él tuvo ese coraje profético y ese celo ardiente por la causa de Dios, del Dios vivo y verdadero. Y bueno, pues ya saben que tuvo una serie de una grandes dificultades, pues porque no lo creían, precisamente, pues porque era ese profeta que venía de parte de Dios y decía, pues lo que estaba en contra del plan de Dios, ¿no? Entonces, esos tres elementos vamos viéndolos también en María, también en la Virgen María. María es modo de oración, ¿sí? Van a reconocer a los carmelitas como hermanos de la Virgen del Monte Carmelo, ¿sí? A ellos le van a decir hermanos o hermanas de la Virgen, las hermanas de la Virgen del Monte Carmelo, así son conocidos ellos. Y tercero, el servicio en medio del pueblo. María fue precisamente profeta testigo. Ya sabemos que el Evangelio nos narra cómo fue a servir a su prima Isabel, cómo estuvo atenta con aquel matrimonio en Caná, cómo estuvo atenta con los discípulos, especialmente después de la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. Entonces, ese es otro elemento, bueno, ese es el tercer elemento que podemos descubrir de la Virgen María. Entonces, creo que esos son los tres valores principales de la orden de los carmelitas y que a nosotros también nos dan luz para vivir, la vida cristiana, pues cuidándolos. Tres valores. Número uno, la oración. Número dos, la oración. La fraternidad. Y número tres, el medio, profeta en medio del pueblo. Bueno, ser personas en medio del pueblo, cercanos al pueblo. Si nosotros tenemos que traducirlo aquí, pues decir ser consagrados, ser marianos aquí en la curación. Personas orantes. Número dos, pues que seamos fraternos, ¿verdad? Que realmente veamos a los miembros de nuestro núcleo, a los miembros de nuestro grupo, los que no están propiamente en un núcleo trinitario, pero son catequistas o son evangelizadores, son coordinadores de algún movimiento o participan en alguna otra asociación, pues que cuiden la fraternidad, las relaciones fraternas y que nos inspiremos siempre en la Virgen María. Bueno, y si bebemos de las fuentes carmelitas, pues entonces también ahí tenemos de referencia al profeta Elías, ¿no? Pero que bebamos de ellos, también aprendamos la fraternidad. Y el número tres, que seamos cercanos al pueblo. Eso significa, bueno, yo les llamo de corazón eclesial. Ojalá que avancemos todos los que estamos en esta catequesis, ¿verdad? Todos los que somos asociados a Consagración Mundi y los que no están consagrados, pues que son marianos,
Ojalá que progresemos en esa cercanía, con ese corazón eclesial, esa cercanía con el pueblo de Dios. ¿Sí? En otras ocasiones les hablo de la dimensión eclesial de la fe. Es decir, que no vivamos la consagración solitos. O sea, usted no se va a hacer santa viviendo solita, practicando solita. Usted necesita juntarse con una nieta, con un nieto, con algún familiar, con algún vecino, con algún miembro del grupo, o en un núcleo trinitario, o en un grupo en la parroquia. Pero cuidemos mucho esa parte de la cercanía con la comunidad, que seamos eclesiales. Venza la tentación de ser una ovejita sola, separada del rebaño. ¿Sí? Cuidemos mucho que no seamos ovejitas separadas del rebaño, porque acuérdense que nos come el lobo. Sí, el lobo devora a las ovejitas que andan por allí solitas. O como dijo alguien más, como en una fogata, si un leño se retira, se apaga. Sí, en una fogata de leña, si se retira un leño encendido, pues se va a apagar y ya nada más humea y se apaga. Lo volvemos carbón. Sí, se apaga, se vuelven cenizas, porque digo, si son de buena madera se vuelven carbón, pero si no son de buena madera, pues ya se imaginarán, se vuelven ceniza y polvo, ¿no? Entonces, que cuidemos eso, el aspecto de cercanía con el necesitado también. Esa dimensión eclesial también tiene que incluir la dimensión humana social. Es decir, que seamos cercanos al pueblo, que estemos atentos también allá a nuestros vecinos que están solitos, o a un ancianito que necesita algo, o a algún familiar que casi no lo visitamos, o que casi no es visitado. Bueno, que tengamos también esa sensibilidad de estar cercanos a las personas necesitadas, ¿no? Esa parte es muy bonita, y todos ustedes que ya la tienen, pues bendito el Señor, ¿no? Que la inspiremos en la Virgen María, en Nuestra Señora del Carmen, que la inspiremos también en el profeta Elías, ¿por qué no? Que le inspiremos en San Luis María Guiño de Montfort, pues que somos un poquito más de espiritualidad montfortiana, ¿de acuerdo? Voy por el último detalle, ¿verdad? Les dije que me faltan todavía como 5 o 10 minutitos, si me lo regalan en esta ocasión, ¿de acuerdo? Entonces, un último detallito que pienso que es importante que lo aclaremos, es sobre lo que son las asociaciones, como se dice, la tercera orden, ¿sí? Esa parte, me gustaría decir una palabra sobre la tercera orden. Existen en todas las congregaciones religiosas, existen lo que son, por ejemplo, con los franciscanos, existen la rama varonil, que es los hermanos menores, ¿verdad? Están las clarisas, que es la rama femenina, y está la orden terciaria franciscana, ¿de acuerdo? Que acomuna allí a los laicos, ¿sí? Mayoritariamente a los laicos, y entiendo que también aceptan a sacerdotes que no son franciscanos, pero que de alguna manera se unen en esa tercera orden, ¿no? Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, también pues tiene a las misioneras de la caridad. Luego tiene también la rama de los sacerdotes, ¿verdad? De los, ¿cómo se llaman ellos? Me imagino que de misioneros de la caridad también. Hay que me ayuden los que saben. Y luego también tiene lo que son la tercera orden, ¿verdad? Que son el laicado, el apostolado de la cruz. Los del apostolado de la cruz, que tienen también obviamente la rama femenil, la masculina, y también tienen obras de laicos, ¿no? Entonces, los carmelitas también tienen la tercera orden, ¿verdad? La tercera orden carmelita. Las personas que buscan esta espiritualidad, buscan a través del carisma carmelita, ¿verdad?, que sea una grande ayuda para potenciar su propia vida espiritual y así cumplir de manera más eficaz la propia misión en el mundo y en la iglesia. Esos son los que buscan el laicado, que busca unirse, asociarse a esta tercera orden. ¿De acuerdo?
Los candidatos deseosos a formar parte de esta orden, de la orden carmelita, deben ser católicos practicantes y no deben pertenecer a otra orden tercera o instituto secular, salvo que consigan dispensa. ¿Saben qué estamos diciendo? Que alguien que se va a asociar a la tercera orden necesita no pertenecer a otra tercera orden. Porque no se trata de que traigan, como decimos tradicionalmente, varios escapularios, ¿no? Sino que sean personas que cuando se asocian cuando ingresan a una tercera orden, pues se les pide que no deben pertenecer a otra orden terciaria o instituto secular para que puedan ingresarse en la tercera orden. No es el caso de ustedes, no es el caso de nosotros. ¿De acuerdo? Eso por aquello de que alguien diga, ay, entonces si me pongo el escapulario y soy de la tercera orden la tercera orden carmelita. Carmelita. Pues no exactamente. No exactamente. Hay un proceso que se necesita seguir. Miren, aquí hay grupos, por ejemplo, familia doméstica, en Italia la Castellina, o el movimiento carmelita, o el Donum Dei. Ellos son de la tercera orden. Nosotros que traemos el escapulario no somos de la tercera orden carmelita, ¿ok? También hay cofradías o hermandades, hay cofradías. Y yo quiero que tengamos también un poquito más de claridad sobre esto en las cofradías, porque hablando acerca de las cofradías, la erección de una cofradía es competencia del moderador supremo de la orden carmelita. Si se establece en iglesias de la orden, el consentimiento dado por el obispo diocesano para la erección de la casa religiosa vale también para la erección de la cofradía. Para la erección en otras iglesias y lugares es necesario el consentimiento escrito por el obispo diocesano. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes saben si el nuestro obispo diocesano ha hecho un consentimiento por escrito acerca de que en esta diócesis haya unas iglesias, unas parroquias en donde se pueda erigir una cofradía? No tengo conocimiento, padre. No tenemos conocimiento. Lo cual significa que nosotros usamos el escapulario como un signo de pertenencia a nuestra madre. ¿Sí? En ese sentido nos decimos carmelitas, pero no en el sentido que nosotros seamos una cofradía carmelita, que no lo somos, ni que seamos tampoco de la orden terciaria o de la tercera orden de los carmelitas. ¿Sí está clarito eso? Sí. Bueno, yo espero que no se vaya a desencantar alguna carmelita que está aquí. Dice, ay, entonces el escapulario me lo puedo quitar. No se lo puede quitar. Porque usted le pertenece a nuestra madre y lo que le queremos expresar es un signo de pertenencia. Y los que estamos haciendo el itinerario monfortiano, como parte del ritual cuando nosotros nos consagramos, pues nos ponemos una insignia y valoramos mucho lo que es el escapulario, que nos lo vamos a poner o lo vamos a renovar el próximo 16 de julio, que ya estamos bastante cerca, y nos lo vamos a poner porque pedimos a nuestra madre que nos proteja con su manto, que nos resguarde y también que nos ayude, que nos proteja, pues para poder desarrollar la espiritualidad de mucho amor a ella y a su Hijo Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, padre. Bueno, sí, padre. Ahora sí quiero comentarios finales, porque ahora sí los últimos 5 minutos son para impresiones de ustedes con esta catequesis que fue, creo que diferente a las anteriores. Padre, o sea, yo siempre traigo el escapulario de Carmelita, de la Virgen del Carmen, pero también me pongo el escapulario de la Virgen Milagrosa o la medalla. ¿Y cuál es la pregunta? Ahí en ese caso, la pregunta es, si me pongo el escapulario de la Virgen Milagrosa,
¿Debo traer también el de la Virgen del Carmen o nada más uno? La práctica externa que recomienda San Luis María, Grignion de Montfort, es que siempre portemos una librea, una insignia de pertenencia a la Virgen. Entonces usted escoge, ¿verdad? Cada persona escoge cuál insignia o cuál librea o cuál signo de pertenencia usa. Mire, yo con todo respeto, pero pienso que una persona que se pone escapulario y medalla y rosario y cadena y un montón de cosas, y de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de San Juan y de la Virgen del Carmen y la medalla, todo eso, yo creo que si va acompañado de un proceso de conversión del corazón, ¿sí? De su confesión más frecuente, de su trabajo de desarrollo de virtud, de una asesoría espiritual, de sus retiros y examen de conciencia, pues bueno, no por qué decir nada de esa persona. Ella está haciendo un trabajo espiritual, pero porque está haciendo el trabajo espiritual, por eso es interesante si se pone una o más libreas. Pero si se las pone y se le viene la tentación de pensar que por traerlas va bastante bien, y sigue teniendo muchos problemas en casa y no toma decisión de revisar su vida, a ver cuál es la parte responsable de ella, de esa persona, pues entonces ahí creo que hace falta un poco de orientación. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, creo que todos, absolutamente todos, vivimos etapas diferentes del proceso, pero conforme más caemos en la cuenta, pues cuidamos o atendemos estos llamados. Es decir, bueno, entonces voy a utilizar una librea y voy a pedirle a nuestra madre que me ayude a combatir este vicio. Los rosarios del mes de julio se los voy a ofrecer a nuestra madre para que me ayude a dominarme en esta imperfección o a retirarme este vicio o que me alcance esta gracia. Bueno, es lo que dice San Luis María, ¿no? San Luis María nos dice, siempre que recen el rosario, pídanle una gracia por adquirir o un vicio, pues, a combatir o a que se disminuya, ¿no? Bien, entonces creo que está respondida la pregunta. ¿Pueden utilizar una o más? Sí, pero de preferencia, pues, vamos, seamos un poquito también mesurados, discretos, ¿verdad? Cuidamos, junto con la práctica externa, cuidamos mucho las prácticas internas, ¿no? Las prácticas interiores. No sé, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Algún otro comentario? Adelante. Bueno, a ver, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, yo más que nada, pues soy Mariana, soy hija de María desde chiquita. Estudié en colegio de las Madres del Verbo Encarnado, entonces mi medalla de mi hija de María, pues procuro traerla siempre, pero siempre, ya por práctica, siempre mi crucifijo. Y tengo mi escapulario de la Virgen del Carmen, porque yo soy Leticia Carmela. Sí, mi nombre me vino por la Virgen del Carmen y por mi abuela, que era Carmela, de Carmen de Icaza, y también sus dos hijas fueron carmelitas descalzas. Entonces mi familia, por lado de los Icaza, son muy guadalupanos y muy carmelitas. Entonces, pues yo soy Mariana, digo, pues tengo mi escapulario de la Virgen del Carmen, tengo mi medalla de la Virgen de Hijas de María, pero andar colgando de todos, pues no, nada más traigo mi Cristo, pero sí tengo mi medalla y tengo mi escapulario. O sea, mi devoción y vocación, pues es ya de herencia y de fe y conversión, convicción más que nada. Bueno, y fe. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Gracias. Bien, pues yo espero que esos elementos los sigamos integrando, ¿verdad? Por ahí reforzando, ¿verdad? En nuestra vida, esos valores carmelitas, ¿verdad? Que son la fraternidad, que son decíamos, la cercanía con el pueblo, con la comunidad, y pues la oración, ¿verdad? Esos tres pilares. Ojalá que los sigamos cuidando. Bueno, que sigamos inspirándonos mucho en nuestra madre, ¿verdad?
La mejor manera de inspirarnos en ella pues es obviamente acercándonos al texto sagrado, pidiéndole a ella que nos ayude a guardarlo en el corazón y meditarlo, ¿verdad? Para que con nuestro interior realmente sea un terreno fértil, ¿verdad? Que genere pues el 30 o el 60 o el 100, ¿verdad? Pues habrá unos pocos que generen el 100% y otros, aunque tengan terreno bueno, pues generaremos el 30 o el 60, ¿no? Pero bueno, el Señor nos ayude siempre con el auxilio de nuestra amada. Bueno, quiero terminar esto. Sí, ¿alguien más? Nelly. Padre diga. Martín, Sí, quiero decirle mi concepto de espiritualidad, lo que yo he vivido. Para mí la espiritualidad es un estilo de vida. No se logra de la noche a la mañana. Cada quien es diferente. Es un proceso de muchos años y que nunca termina, pero que por medio del Espíritu Santo te va guiando y vas discerniendo también en las cosas que te va marcando, yo digo, sellando tu vida en esos elementos que usted acaba de mencionar. Pero bueno, lo primero es un seguimiento a Jesucristo. Eso es, un Jesucristo vivo y vivo en todos. Otro es la Eucaristía, un amor a la Eucaristía constante, porque es lo que te va llenando tu corazón. La oración, pero teniendo a nuestra Madre Santísima como modelo. Y ahora que estoy conociendo más virtudes, tener más conocimiento de nuestra Madre Santísima, aunque ya la conocías, eso te va dando, te va haciendo más dócil, ¿no?, a lo que Dios quiere, porque ella te acompaña, te protege y te cuida. Y bueno, ese estilo de vida es la que nos lleva a, pues yo lo digo, a tener esta fortaleza en esa madurez cristiana. Que pase lo que pase, tu estilo de vida, en donde tienes a Cristo como roca, sea inquebrantable. Amén, Padre. Gracias. Gracias, Nelly. Gracias. Bien, entonces invitación para el próximo sábado, ¿verdad? El próximo sábado 13 estaremos, Dios mediante, en la Universidad del Golfo, en la tercera asamblea diocesana de Consagración Mundi. Y bueno, les esperamos a todos los que son, bueno, entiendo que todos los que están ahorita aquí han hecho su itinerario monfortiano y tienen su consagración. Quienes no lo han hecho pero están en ese proceso, pues están invitados también, no hay problema. Bueno, decirles que mañana cerramos el registro, sobre todo por las demás diligencias que se requieren de organizativas, ¿no?, de preparativos. Y el sábado próximo, Dios mediante, pues estaremos allí toda la jornada, ¿verdad? Llegaremos temprano. Y bueno, tendremos allí diferentes momentos, pero el objetivo principal pues es que nos encontremos como hermanos y que compartamos un poco este caminar de un año. Y también pues ver el aspecto un poquito más organizativo a nivel diocesano, ¿verdad? Estarán con nosotros algunos sacerdotes acompañándonos, principalmente para la Eucaristía y la comida. La tendremos por ahí también, pues para quienes participan en la asamblea. Están invitados. También están invitados los que están haciendo el itinerario para renovar su consagración o los que lo están haciendo para consagrarse por primera vez. Aquí en la parroquia lo tendremos el próximo martes 16 de julio a las 7 de la noche. Tendremos una celebración previa el lunes 15. Tendremos una celebración especial, ¿verdad?, con los signos y lo que se llama la renuncia a los ídolos. Una celebración muy bonita, pues ya como preparación inmediata para nuestra celebración de consagración. También están invitados. Esa la haremos terminando la Eucaristía. Tenemos aquí la Eucaristía los lunes a las 7 y terminando en el salón grande aquí en la parroquia haremos esa ceremonia especial, celebración especial, que ya es parte de lo que es la celebración de nuestra Madre del Monte Carmelo. ¿De acuerdo? Entonces están invitados todos los que puedan y gusten participar, y sobre todo los que están haciendo el itinerario.
Bien, pues nos disponemos para terminar. Ahora sí, les invito a que hagamos el Magnificat y les doy la bendición. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muere en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo a María. ¿Quién sigue a María? ¿Quién sigue a María? ¿Quién sigue a María? Llega hasta Jesús. ¿Quién sigue a María? ¿Quién sigue a María? ¿Quién sigue a María? Llega hasta Jesús. La Virgen llegando a Jesús, con la Virgen llegando a Jesús. Ya se llega al Padre, ya se llega al Padre, ya se llega al Padre y a la Trinidad. Ya se llega al Padre, ya se llega al Padre, ya se llega al Padre y a la Trinidad. María genere a los miembros, que María genere a los miembros, completando a Cristo, completando a Cristo, completando a Cristo por la eternidad, completando a Cristo, completando a Cristo, completando a Cristo por la eternidad. Miembros del cuerpo de Cristo, siendo miembros del cuerpo de Cristo, con él y su madre, con él y su madre, con él y su madre busco a los demás.